Tenga usted muy buena tarde, bienvenido a su segmento nuevamente, una semana más de Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder estar con usted compartiendo y platicando de las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Y esta semana, como usted seguramente sabrá, estamos ya en el segundo día de celebración de una festividad que, aunque bien es cierto, no es una festividad de Santa Convocación. Esto quiere decir que no está registrada dentro de las fiestas de Levítico 23, mandadas por el Señor. Sí es una festividad que Jesucristo mismo celebró. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Evangelio de Juan nos dice claramente: y estando Jesús en el pórtico de Salomón, el día de la gran fiesta, y esta se refiere, por supuesto, a la festividad de Hanukkah. Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. ¿Y sabe usted qué dio o qué originó esta celebración? Pues déjeme contarle que desde ahí empieza un misterio que luego nosotros podemos develar a la luz de la lupa del Evangelio. De acuerdo a la interpretación de los sabios, déjeme decirle que las festividades solo se llevaban a cabo o se establecían cuando éstas conmemoraban algún hecho en donde se hubiese salvado la vida del pueblo de Israel. Y así usted puede ver, por supuesto, claro está, además de las celebraciones santas, las celebraciones de Santa Convocación. Y así podemos ver entonces que se menciona también en la Biblia la festividad de Purim, esta festividad en donde ya se había tramado un genocidio en contra del pueblo de Israel, y Dios, jugando con las piezas, por supuesto que le da la victoria a su pueblo. Y es así como entonces, gracias a esa victoria, el pueblo de Israel no es exterminado, se conmemora la festividad de Purim. Pero esta festividad de Hanukkah tiene dos connotaciones un tanto diferentes. La primera, déjeme decirle que si bien es cierto lo que se cuenta en la historia del libro de Esther, la festividad de Purim, es que era un genocidio tal cual. Un día determinado, absolutamente todos los habitantes podían ir en contra de los judíos. Y no quiero darle mayores especificaciones porque ya pronto, en un par de meses, vamos a estar hablando de esta festividad que es por demás impresionante, y estudiarla desde la perspectiva bíblica corresponde a unos códigos verdaderamente maravillosos. Así que, a muy grosso modo, déjeme contarle que allá se tramaba, como lo había dicho, un genocidio. Pero en el caso de la festividad de Hanukkah, más bien déjeme contarle que obedece a una cuestión de helenización. Y es así como, recuerda usted que en muchas ocasiones hemos platicado acerca de los 4 exilios que sufrió el pueblo de Israel. El primero, el exilio babilónico, seguido por el exilio medo-persa, y luego el exilio griego. Y es aquí donde da inicio esta historia, con Alejandro Magno, quien llega a conquistar Jerusalén. Por supuesto, todos conocemos la historia de este general aguerrido que a los 30 años era poseedor de uno de los reinos más grandes de la tierra, más grandes que ha existido en la historia secular. Y déjeme decirle que, siendo muy joven, sus capacidades bélicas y estratégicas eran verdaderamente asombrosas. Así cuenta la historia y la tradición hebrea que este magnífico general helénico sueña varias noches consecutivas y tiene un sueño repetitivo. Y es que ve a un hombre vestido hermosamente y no sabe de qué se trata este sueño. Pero lo curioso es que el sueño se repite. Así llega él a querer conquistar Jerusalén, y su sorpresa es
que sale a su encuentro el hombre que él había visto con atuendos maravillosos. ¿Y sabe usted quién era? Ni más ni menos que el sumo sacerdote de Israel, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, acompañado de otros sacerdotes vestidos todos en vestiduras blancas, de lino blanco, que lo acompañan hasta las puertas de Israel, avisados por supuesto por Dios. Y déjeme contarle que esto es uno de los relatos verdaderamente más asombrosos que la tradición hebrea tiene. Y cuando este magnífico general, Alejandro Grande, ve al sumo sacerdote, ¿sabe usted cuál es su reacción? Se baja de su caballo y se postra delante de él. Así que hacen un convenio de paz. Y déjeme contarle que Alejandro se vuelve un amigo de Israel. Es así como les permite continuar con todas sus tradiciones, con los estudios bíblicos, pero poco a poco se va metiendo dentro del pueblo esta helenización que venía consigo y se hace poco a poco creer a los jóvenes que lo que está de moda es el pensamiento helénico, siendo que, por supuesto, de una manera muy solapada, se va haciendo un cambio de mente en esta juventud y en todos los pobladores de Israel y de Jerusalén, para que vayan viendo el estudio de la Torá como algo pasado de moda, como algo que ya no tiene razón de ser. El cumplimiento de los mandamientos va quedando relegado y es así como esto va tomando auge. Déjeme decirle que muere Alejandro Magno y entonces son 4 sus generales que se dividen el reino, quedando Israel en manos de Seleuco. La condición continúa, esta condición helenizante continúa, pero es importante recalcar que dentro de este imperio de Seleucida, si bien es cierto, no del mismo linaje, pero sí dentro de esta misma línea, aparece entonces con el tiempo un nuevo rey sobre Israel, y este es Antíoco IV Epífanes. Y seguramente usted habrá escuchado acerca de él, prototipo, figura del anticristo. Efectivamente, este prohíbe entonces estudiar Torá y prohíbe que cumplan los mandamientos, sobre todo el mandamiento del Shabbat. Sacrifica cerdos en el lugar santísimo y dedica el lugar santísimo a una deidad, a Zeus. Imagínese usted la reacción de los judíos ante tal situación. Así que se levanta Shimón Matatías junto con sus hijos y ahí conocemos que se dan distintas revueltas, distintos pleitos a lo largo de algunos años. Y es entonces cuando se escribe acerca de todo esto en el libro de Macabeos, una historia por demás terrible, sangrienta del pueblo de Israel. Un capítulo más, tal cual lo acabamos de ver en Sydney, tal cual lo acabamos de ver en otros lugares en donde se ataca a los judíos, precisamente por ser judíos y por encender la luz en el mundo. Esta luz se llama Torá, y por llevar la Torá, por llevar la palabra de Dios al mundo, los judíos son perseguidos. Porque déjenme hacer un paréntesis en esto y analicemos que la geografía del pueblo de Israel, pues no tiene mayores recursos. Israel es un pueblo fructífero porque ha crecido gracias al esfuerzo propio, pero no se encuentran grandes yacimientos de petróleo, tampoco
¿qué le puedo decir? Tampoco tiene situaciones geográficas que puedan llamar la atención para ir a invertir como sucede en otros países del mundo. Así que podemos entender que el interés de desaparecer a los judíos de sobre esta tierra, ni más ni menos que es de índole espiritual. No hay otra razón por la que nosotros podamos creer que los vecinos de alrededor del pueblo de Israel quieren este pedacito mínimo de tierra comparado con todo lo que las naciones árabes alrededor tienen. Pero continuemos entonces, y sabiendo que ya para este punto había muchas personas con un cambio de pensamiento real y se estaba peleando justamente esto, el paso de la Torá, el cumplimiento de la Torá y el traspaso de generación en generación, el hecho de que el pueblo de Israel en el libro de Isaías ha sido comandado a ser luz del mundo y las tinieblas quieren apagar esa luz. Por tal motivo, entonces, en un día Shabbat, cuando los judíos no se podían defender, Antíoco Epífanes los ataca y la masacre es tremenda. Los libros históricos registran que las calles de Jerusalén estaban entintadas en sangre. Bueno, fue una cuestión terrible y como le contaba a usted, y déjeme que le pueda leer una gotita de miel que escribí hace unos días acerca de esto y yo le suplicaría a usted que nos siga, en estas publicaciones para que efectivamente nos sirvan como preámbulo y podamos platicar más profundamente acerca de esta y de otras festividades y, por supuesto, acerca de otros estudios bíblicos metatextuales. Y déjeme leerle entonces esta gotita de miel que resume de manera muy breve justamente la cuestión histórica. Y dice así: los números de Hanukkah también hablan de Jesús. Parte 1. Hanukkah, el triunfo de la luz y la conexión con el Mesías. También conocida como la festividad de la dedicación o la fiesta de las luces. Es una celebración judía que conmemora el milagro ocurrido hace más de 2 milenios. Si bien no es una fiesta ordenada directamente en la Torá o Pentateuco, su historia y su significado espiritual tienen profundas implicaciones que resuenan tanto en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ofreciendo una rica perspectiva sobre la identidad y el misterio de Jesús. La historia, la revuelta de los macabeos. La historia de Hanukkah, que tuvo lugar alrededor del 164 a.C., se centra en la lucha contra la helenización. En aquel tiempo, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Seleucida. El rey Antíoco IV Epífanes prohibió la práctica del judaísmo, es decir, la lectura y el estudio bíblico y el cumplimiento de sus mandamientos, obligando al pueblo a adorar dioses griegos y en un acto de extrema profanación dedicó el Santo Templo de Jerusalén a Zeus, sacrificando cerdos en su altar. Un grupo de sacerdotes judíos liderados por Matatías y sus 5 hijos, los macabeos, se levantó en una revuelta por la libertad religiosa. A pesar de ser superados en número y armamento, los macabeos lograron una victoria improbable al retomar el templo. Procedieron a limpiarlo y a rededicarlo a Dios. La leyenda relata que, al intentar encender la menorá, el candelabro del templo, solo encontraron un pequeño cántaro de aceite puro, suficiente para un día. Pero milagrosamente, ese aceite ardió durante 8 días, que fue el tiempo necesario para producir nuevo aceite. Recuérdese usted que esas jarras de aceite determinado para la unción, bien fuera, o para alimentar la menorá, debían de estar selladas por el sumo sacerdote.
Por tanto, no cualquier aceite se podía utilizar para estos efectos. Así que Hanukkah celebra tanto la victoria militar como la victoria del aceite. Porque Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, es la fiesta también de la victoria de los pocos contra los muchos y de los débiles contra los fuertes. Y créame usted que este es uno de esos maravillosos misterios. Cómo Dios, y sabemos que es un Dios todopoderoso, por supuesto, se valió de absolutamente todas las circunstancias para darle a su pueblo la victoria. Y ahora pasemos entonces a ver el apoyo bíblico, es decir, el contexto y la profecía. Aunque el milagro del aceite no se registra en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, sino es una cuestión histórica que está registrada en 2 libros denominados el libro de los Macabeos y que usted lo puede encontrar en la Biblia católica, déjeme decirle que la fiesta se relaciona con eventos profetizados y el contexto de las escrituras es el siguiente, acerca de Daniel y el cuerno pequeño. Los sabios han relacionado la tiranía de Antíoco IV Epífanes con las profecías del libro de Daniel sobre un cuerno pequeño. Entre paréntesis, figura del anticristo. Déjeme decirle, vamos a ver que este cuerno pequeño se levantaría contra el pueblo de Dios y profanaría el templo. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 9 al 12. La victoria de los macabeos se interpreta como el cumplimiento temporal de la resistencia contra esta fuerza opresora, como explicamos anteriormente. Así que la luz de las naciones era el nombre que recibía el templo de Jerusalén. Y esto lo hemos platicado ampliamente cuando es el tiempo de la festividad de Sukkot o de Cabañas, porque justamente se conmemora, se celebra esta festividad. Y déjeme decirle que además esta festividad también conmemora de manera directa ese encendido de las luces y nos habla también o hace cierta referencia a la fiesta de tabernáculos y la libación del vino. Así que continuamos. La victoria de los macabeos, le decía, se interpreta como el cumplimiento temporal de la resistencia de las fuerzas hebreas contra las fuerzas opresoras. Y es importante entender que esta menorá o la lámpara de 7 brazos es un símbolo fundamental en el templo y representa el testimonio de Israel al mundo, que por supuesto es una prefiguración de nuestro Mesías Jesucristo. La lucha por mantener encendida esta luz, tanto de manera literal, porque era un mandato de Dios, esa luz no se podía extinguir porque era una representación física de la presencia de Dios sobre su trono en esta tierra, pero también era de una forma literal y espiritual y se alinea con este llamado de ser luz a las naciones, que está determinado en Isaías 49:6. Así que el Evangelio de Jesús cita lo sucedido en tiempo de Antíoco Epífanes en el capítulo 24, nada más y nada menos que en el Evangelio de Mateo, cuando sus discípulos le piden señales acerca de los tiempos del fin y de su regreso, su segunda venida. Así que, escuche usted, Jesús cita lo sucedido en tiempo de Antíoco Epífanes y su pueblo, indicando que la batalla final será nuevamente un episodio similar. Y fíjese usted que hay una expresión aquí que utiliza Jesús y es el que lee, entienda. Y es que sabemos que, en definitiva, para los hebreos, esta situación ya había sucedido. Recuérdese usted que
En el libro de Daniel se ha registrado esta profecía. Se habla del cuerno pequeño y sucede, como bien hemos explicado, durante la dinastía seleucida, siendo el actor Antíoco IV Epífanes. Pero Jesús dice que esto volverá a suceder, que pasará en las mismas circunstancias que sucedió en esos tiempos. Así que sabemos que la festividad de Hanukkah se conmemora, empieza el 25 de Kislev. Es justamente en el tiempo en el cual físicamente la oscuridad es más patente. Es el tiempo del año, es la etapa del año en donde la noche dura más tiempo. Así que esto también es un indicativo o una figura de lo que espiritualmente estaría sucediendo y sucederá. Pero continuemos. Así que déjeme decirle que mientras Jesús celebraba esta festividad, porque como le he mencionado a usted, en Juan 10:30 podemos leer lo siguiente: yo y el Padre somos uno. Y Jesús previamente había proclamado: yo soy la luz del mundo. Recuérdese usted que usted y yo hoy lo leemos de manera literal, pero en aquel tiempo los hebreos practicantes entendían lo que Jesús les estaba diciendo, porque eran ávidos estudiosos del Antiguo Testamento y, por supuesto, comprendían todo este tipo de expresiones. Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, que la menorá lo representaba a él y que, por supuesto, el tabernáculo y el templo hablaban de él y que él era, que él es y que él será eternamente la luz primogénea, la luz primaria, la luz de la creación, el Or Haganus, que fue escondido para los sabios que estudien su palabra, para aquellos que venzan y al final, después de la última batalla, cuando el Señor nos haya dado esa redención completa, total y absoluta, y estos cuerpos entonces vuelvan a ser revestidos de luz, esa luz primogénea será entonces revelada totalmente y en todo su esplendor, y entonces podemos verle como Él nos ve, podremos conocerle como Él nos conoce, porque en estas circunstancias de un cuerpo caído, de un cuerpo sujeto todavía al pecado, si esto sucediera, déjeme decirle que ni siquiera quedaría ni cenizas ni polvitos nuestros. Así que continuemos con la lectura, por favor. El nuevo templo. Hanukkah celebra la rededicación entonces del templo físico en el tiempo de Antíoco Epífanes. Sin embargo, Jesús enseñó que el templo, el real, verdadero templo, sería reemplazado y afirmó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Refiriéndose, por supuesto, al templo de su propio cuerpo, y posteriormente, Juan nos daría la revelación final en Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén ya no hay más templo, porque Jesús es el templo eterno. Apocalipsis 21. La victoria del aceite sobre la oscuridad se traslada a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esta es la redención final y perfecta. Él es el lugar de encuentro definitivo entre Dios y el hombre. Hanukkah es en esencia la celebración de la fidelidad de Dios y del triunfo de lo poco contra lo mucho, de la pureza contra la profanación y de la luz sobre la oscuridad. Al celebrar la fiesta de la dedicación, anunciamos a Cristo, porque Jesús no solo reafirmó y reveló su identidad como un judío devoto, sino que además se presentó como el cumplimiento absoluto y la esencia de la festividad.
Jesús es el Mesías, Jesús es la luz del mundo que vino para rededicar nuestros corazones a Dios. Así que por hoy se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido y a lo mejor la próxima semana seguiremos descubriendo que en la celebración de Hanukkah se mencionan varios números. Por ejemplo, el número 25, el número 8, el número 36 y todos y cada uno de ellos esconden códigos ocultos en la Biblia que hablan ni más ni menos que de nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciba usted un abrazo muy fuerte. Mi deseo para usted y su familia es que la luz de este mundo alumbre su corazón y el de cada una de aquellas personas que usted ama y que pueda encender esta luz, si bien no es de forma física, que lo pueda hacer tocando corazones, hablando de Cristo. Que el Señor le bendiga y lo espero la próxima semana, misma hora, mismo canal, de A Canal, por supuesto. Nos vemos a la próxima.